Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, celebrando las fechas conmemorativas de la muerte del Señor Jesucristo. Hace 21 siglos, Dios el Padre envió a su propio Hijo como un cordero a morir en la cruz del Calvario. Hoy estamos ya a 21 siglos de ese acontecimiento y debemos saber lo que es la transición de lo que sucedió cuando Dios estableció el sacrificio de un cordero, un macho sin defecto que tenía que sacrificarse. Todo esto fue para que a través de la sangre que se derramara del cordero hubiese expiación de los pecados. Todo ser humano, desde que Adán y Eva pecaron, hemos nacido en pecado. Generación tras generación somos pecadores. Hemos nacido en pecado. Un niño es pecador porque ha nacido en la naturaleza pecaminosa de Adán. Ninguna religión puede resolver el problema del pecado. Solamente Dios, el creador del ser humano. Dios creó a Adán y Eva, pero vino el pecado y el pecado los apartó de Dios. Para volver a acercarse a Dios, reconciliarse con Dios el hombre, Dios tuvo que sacrificar un animal en el huerto del Edén, porque dice la Biblia, los vistió con pieles. Así que Adán y Eva fueron vestidos con pieles, porque cuando pecaron, inmediatamente se vieron desnudos. El pecado nos desnuda y el diablo está atormentándonos, tratando de avergonzarnos todos los días debido al pecado. Por eso hay que apartarse del pecado para no ser avergonzados. A esto vino Jesucristo como el Cordero de Dios, que iba a quitar definitivamente el pecado del mundo. Hoy estamos ya a 21 siglos de la muerte de Cristo y debemos saber la transición que hubo desde el tiempo que Dios estableció la muerte del Cordero, que se le conoce como la Pascua, hasta el tiempo de ahora, el tiempo de la Iglesia cristiana. Tiene 21 siglos la Iglesia predicando y ahora celebramos la Santa Cena. Por eso el tema de hoy es la transición que hay precisamente entre la Pascua y la Santa Cena. Jesucristo es el protagonista de todo ello. Jesucristo se revela a través del estudio de la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento. El centro de la Biblia es la cruz de Cristo. Toda la Biblia habla acerca de Jesucristo, pero el punto central de la enseñanza tiene que ver con la salvación de toda la humanidad y por lo tanto Cristo tenía que morir. Cristo murió, es historia, pero al tercer día resucitó de los muertos. Así que hoy predicamos al Cristo resucitado, pero tenemos que saber la importancia de la muerte de Cristo. Cada año cuando comienza la primavera, estamos recordando la Pascua en cuanto a lo que sucedió hace 21 siglos. Cristo ahora es nuestra Pascua. Ya fue sacrificada una vez y para siempre. Cristo no volverá a ser sacrificado de nuevo. Esto es historia. Ahora solamente tenemos que recordar lo que sucedió en la cruz del Calvario y para ello es la Santa Cena. Por eso hoy estudiaremos sobre este proceso de cambio que hubo en Jesucristo cuando vino a la tierra. Cambió de lo que se hacía en el antiguo pacto y entramos a un nuevo pacto. Por eso en la Santa Cena siempre los creyentes en Cristo, nosotros los cristianos, estamos recordando el nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios, en la sangre de Cristo Jesús. Un nuevo pacto
mejor que el pacto anterior. Estamos en el mejor pacto de Dios. Así que vamos a estudiar sobre ello. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, agregando lo que dijiste hace ratos, hablar de el primer sacrificio o la primera ofrenda, fue Dios quien lo hizo. Eso lo tenemos cuando Adán y Eva pecaron. Ellos, dice, se hicieron delantales con las hojas de higueras, porque fue lo primero que encontraron. Así que esa fue la primera ropa que el hombre usó. Pero como ellos pecaron, el pecado avergüenza, el pecado desnuda, y por eso fue que se cubrieron con lo primero que encontraron, y fueron hojas de higueras. Entonces Dios, después de dar sentencia a cada uno, Él les cambió también la ropa, y al quitarles ahora sí que las hojas de higuera, dice, les puso túnicas de pieles, y es allí donde vemos que para una piel quiere decir que hubo un sacrificio de un animal para extraer la piel de esos animales y pasársela al hombre. Así que eso fue lo que Dios hizo, y ya Dios tenía en mente un plan B, que era un plan de redención, porque el plan A falló cuando el hombre pecó. Entonces Dios tenía un plan B, que era la redención del hombre. Quiero señalar en las Escrituras lo que estás diciendo en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia, versículo 7, 3:7 de Génesis, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea que ellos se vistieron en los recursos del medio natural, que eran los árboles, la naturaleza misma. Sí. Pero Dios hizo un sacrificio para cubrirlos. Y aquí está también en Génesis 3:21, y dice la Escritura, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que el primer sacrificio de un animal, esto fue en el huerto del Edén. Sí. Fue Dios quien lo hizo, y aquí muestra que a través de ese sacrificio se cubría ya el pecado de Adán y de Eva. Pero todo esto se iba a desarrollar poco a poco a través de los tiempos, hasta que vendría el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, a quitar el pecado. Sí, por eso vemos aquí Dios, al darle túnicas de pieles al hombre, para Dios fue lo mejor, y además habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, en su primera venida, que iba a venir para salvar al hombre de sus pecados. Así que por eso ese es el plan de redención que Dios siempre tuvo en cuenta, Dios siempre tuvo en mente desde que el hombre y la primera mujer y el primer hombre pecaron. Sí, sigo leyendo en las Escrituras, ahora en Levítico 17:11, acerca de el sacrificio del cordero y de la sangre. Dice la Biblia, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, está hablando Dios, sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que Dios estableció un sacrificio de un animal para sustituir el sacrificio del ser humano, porque la ley de Dios establecía que la desobediencia a la palabra, que es el pecado, cuando el hombre pecara, iba a morir. Es lo que le dijo Dios a Adán: el día que desobedezcas, el día que comas de este árbol, vas a morir. Así que entró la muerte en el pecado de Adán. 3 muertes. La muerte número 1, espiritual, separación de Dios. Número 2, la muerte temporal o física, porque los días de Adán fueron totalmente acortados. Dios es eterno,
Así que Adán no llegó a vivir la eternidad. 930 años fue la edad de Adán. Y número 3, la tercera muerte, que es la que vino a solucionar prácticamente Jesucristo, la eternidad, la muerte eterna. Todo ser humano nace en la tierra, tiene vida física, vida biológica, aunque esté apartado de Dios, aunque esté rebelde a Dios, aunque blasfeme contra Dios, tiene vida física, vida biológica, y Dios en su misericordia hace salir su sol para tanto buenos como malos, para que trabajen y tengan para comer. Es la bondad de Dios, la misericordia de Dios para buenos y malos. Pero un día van a morir. Morirán los buenos y morirán los malos. Cuando mueran los buenos, buenos porque caminaron en la justicia de Dios, van a la vida eterna. Pero los malos, en su maldad, se irán a la muerte eterna, condenación eterna. Y esto fue lo que vino a solucionar Jesucristo. Por eso la muerte de Jesucristo es sumamente importante de identificar, de conocer y de caminar nosotros en esa enseñanza. Así que por eso la Santa Cena es una enseñanza cada vez que la practicamos en nuestras iglesias. Cristo es el Cordero que vino a dar su vida. Dios determinó que la muerte de un cordero iba a sustituir a la persona. En el caso de Adán y Eva, ellos tenían que morir físicamente debido a su pecado, pero Dios los vistió por medio del sacrificio de un animal. Y es la ley que Dios estableció en los tiempos de Moisés en cuanto al sacrificio de animales, sustituyendo a los pecadores judíos, porque tenían que limpiarse de todo su pecado. Y aquí dice que Dios estableció que la sangre haría expiación de la persona. Así que cuando Cristo murió, no solamente nos limpió, sino que erradicó el pecado, pero ahora tenemos que mantenernos con Cristo, como está señalado en Gálatas 2:20, con Cristo crucificados. Así que todo esto es enseñanza para que podamos caminar en la verdad de Dios y ser libres de todo engaño del diablo. El diablo es un engañador y el diablo lo que más ataca es precisamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El diablo establece religiones fuera de la cruz de Cristo. Por eso tenemos que centrarnos en la cruz de Cristo. Lo dice también Hebreos 9:22 y dice: casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, el pecador seguirá siendo pecado, no hay esperanza para el pecador, a menos que sea rociado con la sangre del Cordero de Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer ninguna religión denominacional como hoy conocemos en el mundo. Ninguna. Cristo vino a dar su propia vida en rescate de todos los pecadores, toda la humanidad que nacía en pecado. Así que debemos conocer la venida de Cristo, su primera venida, que tiene que ver como el Cordero que tenía que ser sacrificado, porque la segunda venida que pronto sucederá, nada tiene que ver con muerte de Cristo. Cristo murió una vez y para siempre, resucitó para nunca volver hacia atrás. Cristo viene ahora a juzgar a los incrédulos, aquellos que no han creído en su muerte y muerte de cruz, aquellos que no han creído que Cristo resucitó de los muertos. Así que donde haya incredulidad vendrá juicio, y a esto viene Jesucristo en su segunda venida, para pedir cuentas a toda la humanidad que ha vivido en el planeta Tierra acerca del conocimiento de esta verdad.
Así que debemos ir a todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la Pascua, que fue instituida por Dios primeramente para la nación de Israel. La Pascua es la muerte, tiene que ver con muerte. Por eso cada primavera estamos recordando la muerte del Cordero de Dios. Y cosa sorprendente, porque la estación de la primavera es una estación muy diferente a las otras 3 estaciones. Es una estación donde hay mucha luz, donde hay alegría, los pájaros siempre están alegres, trinando, los animales en el campo, los árboles se están moviendo, las flores. Sí. Aquí en nuestra región del sureste, los guayacanes todas las flores que tenemos acá, macuilís y todos estos árboles tan hermosos que tenemos, y todo es primavera. Sí. Primavera es tiempo, dice la Biblia, tiempo de la canción, tiempo de alegría. Pues en este tiempo fue cuando vino Jesucristo a morir por nosotros. La muerte de Cristo fue en primavera. ¿Y por qué fue en primavera? Porque Dios comenzaba un nuevo tiempo, un nuevo año. El año de Dios, el calendario de Dios comenzaría precisamente en primavera, en el primer mes de primavera, que en la Biblia habla como el mes de Nisan o el mes de Abib. Para nosotros, en el calendario que llevamos, representaría los meses de marzo o abril. En este año correspondió a el mes de abril. Así que por eso abril es un tiempo profético, porque pueden suceder muchas cosas a partir de este mes de abril en adelante. Abril es el mes, o mejor dicho, sí, el mes y la estación que es primavera, que abre el año de bendición de Dios. Sí, tenemos el primer mes, que como bien dijiste, ¿no? El primer mes del calendario hebreo es llamado Nisan o Abib, que son 2 palabras que significan, por ejemplo, Nisan es milagros, porque el mejor milagro estuvo en esta temporada también, y Abib, que significa primavera en sí. Entonces, tanto milagros como el mejor milagro vino en esta primavera, que fue la redención de todos nosotros, Jesucristo al morir por nosotros. En el caso de Israel es que fueron libres del yugo de Egipto, y en el caso de todos nosotros es que fuimos libres del yugo del diablo. Así es. Por eso tenemos que hacer memoria de lo que sucedió en la cruz del Calvario, y todo empezó cuando Dios estableció su calendario en los tiempos de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Faraón es tipo del diablo, Egipto es tipo del mundo. Por eso tenemos que saber acerca de la salvación que Dios estableció con Israel al sacarlos de Egipto. La Biblia dice, los sacó con mano fuerte. Hubieron 10 plagas. La última plaga fue plaga de muerte, la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos en Egipto morirían, a menos que obedecieran las instrucciones de Dios. ¿Cuáles eran las instrucciones? El cordero que tenía que ser sacrificado por familia, y la sangre tenía que ponerse en la puerta de la casa, en los postes y el dintel de la puerta de cada casa, porque esa noche el ángel de la muerte pasaría por Egipto, y donde no estuviere la sangre sobre la casa, eso es el derramamiento de la sangre. Hoy hablamos que somos cubiertos con la sangre para protegernos del maligno. La Biblia dice que el ángel de la muerte pasaría esa noche por Egipto, pero donde estuviese la sangre, pasaría de largo. Por eso la Pascua
tiene que ver con que la muerte pasa de largo donde hay protección de Dios. La protección de Dios es la sangre del Cordero de Dios. Por eso Jesucristo no es religión. Jesucristo viene a protegernos de un diablo astuto, invisible. Está en el planeta Tierra, no lo vemos. Está atacando por medio de enfermedades, por medio de malos pensamientos, por medio de discusiones en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios están separándose porque hay diferencia en cuanto al carácter de cada uno de ellos? La Biblia dice que la separación es por adulterio, no por el mal carácter. El mal carácter es un demonio que está allí afectando. Hay que echar fuera ese demonio de ese matrimonio. Los hijos afectados con drogas o con muchas tentaciones de este mundo, adicciones, todas esas adicciones son provocadas por demonios, son espíritus que están en el planeta Tierra. Necesitamos una cobertura de protección. El Salmo 91 habla de esa protección. Dice la Biblia, no habrá peste ni plaga que toque mi casa, que toque mi morada. Cuando la sangre de Cristo está sobre personas, sobre hogares, sobre familias, la protección está allí y el ángel de la muerte pasa de largo. Por eso el Salmo 118, versículo 17, es un salmo que tenemos que repetir los que creemos en Dios y su palabra. Y dice la Escritura, no moriré, sino que viviré para anunciar las virtudes de Cristo. Nosotros estamos aquí para hablar vida, para hablar de Jesucristo. Cristo resucitó, no para hablar muerte. La muerte sucedió hace 21 siglos y fue la muerte de Cristo, y estamos recordando cada año la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre Satanás. Por eso cada primavera estamos de alegría, estamos contentos, porque salimos de la esclavitud del enemigo. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres de ese engaño de Satanás. Así que por eso tenemos que ir al conocimiento de las Escrituras, y podemos leer en Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia, hay que subrayar. Dios es Dios de la familia. Cuando Dios creó a Adán y Eva, entró el diablo a destruir el matrimonio de Adán y Eva y destruyó la familia. Por eso el primogénito de Adán y Eva, llamado Caín, la Biblia dice, ya le pertenecía al diablo, y actuó Satanás en Caín de tal manera que puso pensamiento de homicidio para matar a su propio hermano. Todo esto sucedió cuando el diablo tentó a Eva, la hizo caer, y a través de Eva Adán cayó. El matrimonio, la familia había sido destruida. Por eso aquí la Biblia dice, un cordero por familia. Sí. La familia está en el plan redentor de Dios, y Jesucristo vino a salvar la familia. Por eso las iglesias cristianas están formadas de familias. Las familias, la suma de familias hace una iglesia. Así que debemos por eso trabajar con las familias, la restauración de la familia, la restauración del varón y como esposo. Y digo esto porque muchos no conocen la posición del varón dada por Dios. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero Dios es Dios de orden. Y el primero que fue creado fue el varón, Adán, y de Adán vino la mujer. Así que hay que posicionarse en todo lo que Dios ha establecido
para que el diablo no tome ventaja. Así que el diablo se especializa en destruir matrimonios, en destruir hijos, en destruir familias. A esto vino Jesucristo. Un cordero por familia tenía que ser sacrificado. Por eso las instrucciones de Dios: pongan la sangre del cordero en cada casa, porque en una casa es donde vive una familia. Así que en esa casa habrá protección de la familia. Por eso tenemos que hacer actos de fe poniendo la sangre. Esto se hace a través de la oración en nuestros hogares. Pongo la sangre de Cristo en la puerta de mi casa, sobre mi familia, sobre todo lo que Dios me ha dado, porque es protección de Dios. Así que debemos aplicar la palabra de Dios ahora a todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a leer Éxodo capítulo 12 del 21 al 24. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí está la protección de Dios. Cada vez que estamos leyendo el Salmo 91, estamos dándole gracias al Señor por su protección. Y aquí Dios establece la protección desde el inicio de la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde Dios le prometió entrar a la tierra prometida. Todo esto fue prometido a Abraham y ahora se cumplía en los tiempos de Moisés. Vamos a leer Éxodo 12 del 11 al 13, donde habla de la Pascua, que hay que recordar y hacer un memorial de la Pascua que Dios instituyó. Éxodo 12 del 11 al 13. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios mandó hacer 2 cosas, son 2 mandatos, son 2 acciones de la fe o de la obediencia en la palabra de Dios. Número 1, había que comer la carne asada. Dios es Dios de la comida, y el cordero tenía que ser sacrificado, su carne tenía que ser asada y estarse comiendo en esa noche con panes sin levadura. Sí, primero nos habla que, hablando del cordero, era un cordero por familia, o también podía ser una cabra si no había un cordero. Sí. Era uno o el otro. Además, también dice que si la familia no bastaba un cordero, tenía que pedir al vecino tal vez el otro vecino tenía menos familia. Entonces la idea es que todos comiesen un cordero o una cabra, que estos dos animales nos hablan de la redención del hombre en cierta manera, aunque el cordero está más para la Pascua y la cabra está más para el día de expiación en la fiesta de otoño. Pero bueno, Jesucristo está allí porque dice que ese cordero tenía que ser de 1 año
y macho y primogénito. Y eso es también lo que dice Juan 3:16 cuando dice que el Hijo unigénito está hablando de que Jesucristo es el único Hijo de Dios y el primogénito también Hijo de Dios. Así que por eso es lo que representaría hoy el comer el pan en la Santa Cena, es comer el cuerpo que fue sacrificado por nosotros, que padeció por nosotros. Ahora en el menú aquí en Éxodo 12 habla de tres cosas, ¿no? Habla del cordero asado, habla de panes sin levadura y habla de hierbas amargas, y todo apunta al Señor Jesucristo. Cuando hablamos del cordero asado, está hablando de el padecimiento, la muerte del mismo Señor Jesucristo. Los panes sin levadura está hablando de la sepultura del Señor Jesucristo, y las hierbas amargas también tiene que ver con el dolor, el padecimiento que Jesús tuvo cuando fue latigado, cuando estuvo en el paso los juicios que él enfrentó, que todos fueron juicios injustos, pero todo Jesús lo sufrió por amor a nosotros. Así que allí vemos cuando habla de estos tres elementos, está hablando de el padecimiento, la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo, y también está hablando de la resurrección del mismo Señor Jesucristo. Sí, el primer mandato establecido por Dios de comer la carne del cordero, lo acabas de describir, era la figura profética establecida por Jesucristo mismo cuando Él habló de su padecimiento, muerte y resurrección. Y otra cosa también es, la sangre, dice, van a estar en los dos dinteles. Ese es el segundo mandato. Y en los dos postes y el dintel, que el dintel es el travesaño de la puerta, porque la puerta se compone de esos tres elementos, que también se relaciona con lo que es la cruz en sí, porque la cruz tiene tres partes, ¿no? Tiene la parte de abajo, la parte de arriba y el que cruza, ¿no? La cruz. O también hace referencia a que Jesús iba a morir con otras dos personas, porque hubieron tres cruces también en el monte Gólgota, donde sucedió estos eventos. Y algo que tiene que ver en hebreo es la última letra del alfabeto hebreo, es una letra que se llama Tap, es la última letra, es la letra número 22, y Tap tiene la forma de una cruz en sí. Es lo que significa la letra Tap, significa cruz, significa pacto, en fin, es lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Así que ahí está implícito, ¿no?, lo que Jesús iba a hacer. Y esto también, como es la última letra del alfabeto hebreo, que en griego sería el omega, ¿no? Y en Apocalipsis dice que Jesucristo es el alfa y el omega. Así que todo se relaciona directamente a Jesucristo mismo. Sí, son los dos grandes mandamientos de protección que Dios estableció en la Pascua: la carne, comer de su carne, comer de la carne del cordero, y la sangre que había que aplicar sobre la casa. Y otro detalle también de lo que leímos es que esa era una noche especial donde no tenían que dormir prácticamente. Sí. Por eso no habla de ponerse la pijama, sino está hablando de estar vestidos, preparados, listos para salir. Dice con el cinturón ajustado, sí, con el bastón listo para salir, y con las sandalias en los pies, que esto me recuerda la armadura que dice después en Efesios, ¿no? De ponerse la armadura espiritual, que estar pues con el cinturón de la verdad ajustados, ¿no? Que esto es prácticamente lo que hicieron aquí, solamente que aquí Israel tenía que estar presto para salir, listo para salir, y por eso el pan sin levadura, porque bueno, la levadura es la que da el sabor al pan, pero aquí Dios dijo, van a comer pan sin levadura, y la razón de ello es porque, bueno, en la Biblia la levadura representa el pecado, la maldad, la iniquidad, pero en este caso, ¿por qué comieron también pan sin levadura? Porque no les dio el tiempo de hacer el pan. Por eso dice, la Pascua es apresurarse, ¿no? Por eso van a comer
y van a estar con la ropa lista, pero apresurado porque en cualquier momento van a salir de Egipto. Entonces por eso es que Dios instituyó que Israel comiese el pan sin levadura, y eso en la fiesta de Pascua y en la fiesta de panes sin levadura, es decir, 8 días seguidos comiendo pan sin levadura. Sí, son los dos grandes símbolos proféticos establecidos desde la Pascua, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, la carne y la sangre. Es lo mismo que hoy aplicamos en la Santa Cena. La carne o el pan que comemos y la copa que representa la sangre del nuevo pacto en Jesucristo. Así que todo ello hoy tiene un gran significado en todo lo que hacemos como cristianos, y hay dos ordenanzas establecidas y el pueblo cristiano la está cumpliendo. La primera ordenanza, que tiene que ver también con la muerte de Cristo, o representa un símbolo de la muerte de Cristo, es el bautismo en agua. La Biblia dice que somos bautizados en su muerte. Podemos leer lo que está registrado en Romanos. Allí en la Biblia habla de este gran significado del bautismo. No se puede bautizar a una persona que no se ha arrepentido de sus pecados. Hace un momento el pastor estuvo hablando de los panes sin levadura. La levadura representa el pecado. Es lo mismo en cuanto al bautismo. No se puede bautizar a una persona en su pecado. Previamente la persona tiene que haberse arrepentido de todo pecado para bajar a las aguas del bautismo. Cuando vino Juan el Bautista, vino predicando arrepentimiento. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo predicó arrepentimiento, y cuando nos arrepentimos de todo pecado, entonces bajamos a las aguas del bautismo. Así que esta es una gran enseñanza establecida en la palabra, porque entramos después del bautismo a formar parte de la iglesia de santidad. Somos los santos de Dios, que estaremos aquí en la tierra sirviéndole al Señor. En Romanos capítulo 6 vamos a leer lo que dice versículo 3 y 4. Dice la Escritura: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, la primera ordenanza establecida para el pueblo cristiano es el bautismo en agua, porque representa el identificarnos en la muerte de Cristo. Pero no queda allí, dice la Biblia, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Son dos momentos especiales en el bautismo: la introducción al agua, que representa la muerte. Llega a un punto donde hay sepultura, pero después la persona que está bautizando saca a la persona que está bautizándose. Sí, es como un resurgimiento. Representa la vida resucitada de Cristo. Sí, es un resurgimiento del agua que nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Así es, representa muerte y resurrección. Así que aquí está la identificación de lo que es el bautismo en agua. Salimos a una vida nueva, dice la Escritura, para servirle al Señor. Así que por eso Jesucristo dijo: ¿quieren ser mis discípulos? Tienen que caminar con la cruz. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. Si ya nos bautizamos en agua porque nos hemos arrepentido y estamos ya formando parte de la iglesia de Jesucristo en la tierra, entonces debemos caminar en santidad. Entonces tenemos que mantenernos en la cruz. Y es allí cuando somos convocados a la Santa Cena.
La Santa Cena es para que no se nos olvide que debemos caminar con Cristo crucificado. No se nos olvide que debemos caminar en santidad y no se nos olvide que ya el enemigo fue vencido en la cruz. Cristo lo venció. El pecado fue derrotado, también Satanás fue totalmente derrotado. Así que la muerte de Cristo es victoria y lo estamos recordando en cada Santa Cena para seguir viviendo en santidad, lleno del Espíritu Santo y ejercitando la autoridad en el nombre de Jesús para reprender espíritus inmundos que quieren manchar mi santidad o que quieren afectar a mi prójimo. Por eso tenemos que conocer acerca de lo que representa esa transición entre lo que fue la Pascua y lo que ahora es la Santa Cena. Jesucristo, Él es nuestra Pascua, así está escrito. Juan lo identificó como el Cordero. En Juan 1:29, Juan el Bautista lo identificó como el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Ya el pecado fue anulado en la cruz del Calvario, fue un acto real, verdadero y desde el punto de vista de las cortes de Dios, legal. Ya legalmente el diablo ha sido derrotado. Ahora el que tiene la victoria es Jesucristo y Cristo está reinando. Ahora esperando que todos sus enemigos, que son los demonios en la tierra, sean puestos bajo sus pies. Y es la tarea de todo cristiano, hombre o mujer, poner a todos los demonios bajo los pies de Jesucristo. Cristo vino a llamar a pecadores, eso dijo en Mateo 9:13, Jesucristo en la casa de Mateo, cuando llamó al apóstol Mateo. Mateo era un pecador, Mateo estaba lleno de codicia, de avaricia, era un cobrador de impuestos, así que Mateo fue llamado por Jesucristo y siguió a Jesucristo en su llamado. Por lo tanto, hubo un cambio de un pecador lleno de codicia y de avaricia a un santo de Dios y que Jesucristo lo llamó a ser su apóstol. Y tenemos en la Biblia el Evangelio según San Mateo. Lo escribió Mateo y en la casa de Mateo esto fue lo que Jesús dijo en Mateo 9 del 11 al 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores al arrepentimiento. Es el mensaje de la iglesia. Estamos predicando para que todo pecador, adúltero, fornicario, idólatra, ladrón, corrupto, se arrepienta de su pecado y se convierta a Dios. El camino es Cristo Jesús. Predicamos la cruz de Cristo, la obra que hizo Cristo en la cruz. Hay esperanza para todo ser humano, solamente hay que creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo hoy es nuestra Pascua. Podemos leer en 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Allí la Biblia dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada, es Jesucristo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es lo que nos dice aquí la palabra, ¿no? Así es. Ya Jesucristo fue crucificado, se rompieron las maldiciones, ahora tenemos la oportunidad de vivir
en un nuevo estilo de vida. Este se parece bueno, es una frase, ¿no? Un refrán que dice al pan, pan y al vino, vino. En otras palabras, nos habla de tener sinceridad delante del Señor, que la Biblia también habla de la sinceridad como la santidad. Sí, porque muchas personas creen que Dios no conoce el pensamiento del corazón y van a un acto ritual porque es un rito, así lo estableció Dios desde la Pascua, que era un rito que se iba a celebrar. Y entramos nosotros a lo que es la Santa Cena. Pero ¿cuántas personas están participando de la Santa Cena en pensamientos pecaminosos? ¿Cuántas personas no honran a Jesucristo en la cruz del Calvario y están participando de la Santa Cena? Por eso la Biblia dice, hay muchos enfermos y hay personas que no solamente están enfermas, sino que ya partieron de esta tierra, debido a que no supieron discernir del cuerpo de Cristo. Todo esto está en la Biblia, por eso tenemos que saber seriamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Hoy estamos en la mente de Jesucristo en cuanto a lo que es la cena del Señor. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 53 al 57. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí Jesucristo está hablando que Él era el pan de vida que descendió del cielo y ahora había que comer de Él, beber de Él. Sí, así el lo que dice, come y bebe tiene vida eterna. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cuando Jesucristo habló de estas palabras, los fariseos se horrorizaron. Comer de carne de un hombre y beber de su sangre, se horrorizaron. Dura palabra es esta, dijeron ellos. No la entendieron porque estaban sus sentidos cerrados. No pudieron ver la verdad de lo que Jesús estaba revelando. La salvación venía del cielo en la persona humana de Jesús, el Cordero de Dios. Ahora estos fariseos se fueron. Y cuando se fueron, Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Jesucristo no los iba a detener. Jesucristo no detiene a nadie. El camino está trazado, la cruz del Calvario. Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente en Jesucristo está la eternidad. Solamente en Jesucristo hay palabra de vida, palabra de salud, palabra de prosperidad, palabra que nos va a cambiar de la situación en que nos tiene el diablo a otra situación. Porque la salvación es un traslado de dos reinos. Antes vivíamos en el reino del diablo y cuando oímos el Evangelio de Jesucristo, nos arrepentimos de todo pecado y creímos en Jesucristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pasamos al reino de Cristo Jesús. Y por eso somos considerados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. La naturaleza del ser humano nace en pecado y somos criaturas de Dios. Pero llegamos a ser hijos de Dios cuando hemos creído en el Hijo de Dios, cuando hemos creído en Jesucristo y le aceptamos como Salvador y Señor. Por eso solamente en Jesucristo está la salvación
y se predica esta salvación. Jesucristo dio un cambio de lo que era la Pascua a lo que es la Santa Cena, y encontramos este pasaje en Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 17. Jesucristo estaba celebrando, o mejor dicho, se acercaba ya la Pascua, y entonces había que comer de la Pascua. Era la Pascua tradicional del pueblo de Israel, y todos celebraban la Pascua en primavera. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y preparad para nosotros allí. Cuando ya Judas había salido de ese lugar, porque Satanás había entrado en Judas, dicen las Escrituras, entonces ya Jesucristo instituye lo que era la Santa Cena. Sí, ahí se cree que esos 2 discípulos que fueron enviados fueron Pedro y Juan, que también fueron enviados por el pollino, el burrito, y por eso se cree que también ellos fueron los enviados. Y está un poquito rara esta instrucción, porque dice, van a encontrar un hombre con un cántaro de agua. Y de acuerdo a las tradiciones... Los hombres no cargaban sí, agua, agua. Exacto, las costumbres o tradiciones es que era la mujer la que cargaba un agua. Pero en este caso iba a ser algo distintivo, donde dice, un hombre va a cargar ese cántaro de agua, que se cree que es el que escribió este evangelio, Marcos, fue el que llevaba el cántaro de agua. Y sí, ahí en la casa de Marcos, que es donde también estuvo el aposento alto, como lo dice aquí, que es el mismo lugar donde celebraron la Santa Cena, Jesús y sus discípulos, el mismo lugar donde después vino el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés. Sí, es un símbolo profético del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que guía. Y aquí estaba guiando a esa casa donde iba a celebrarse la cena. Sí. Así que Jesucristo instituye esta cena. Vamos a leer Marcos 14, del 22 al 25. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. O sea que Jesucristo está hablando que va a haber otra cena. Sí, exacto. Sí, se instituyó la primera cena, pero va a haber otra cena, sí, la última cena. Sí, Él está hablando de que esta es la última copa que yo beba, el último pan aquí en la tierra. Pero cuando yo venga en el reino de Dios, que está hablando de las bodas del Cordero de Dios, se va a comer también pan y se va a tomar vino. Sí, es lo que dice Apocalipsis, la cena de las bodas del Cordero, sí. Cena. O sea que va a haber otra cena. Sí, aquí correcto. Jesucristo instituye la Santa Cena desde hace 21 siglos atrás, para que todos los que hemos creído en Cristo sigamos practicando todo ello, hoy tomamos hasta que venga Jesucristo. La Santa Cena para acordarnos el pan acerca del cuerpo del Señor Jesucristo y también de la sepultura, ¿no? Sí. Del Señor Jesucristo, que también Él resucitó de entre los muertos, y el vino para acordarnos de el pacto de la sangre de Jesucristo, la cual tiene poder y nos cubre y nos protege de todo peligro. Por eso cada vez que participamos de la Santa Cena
Está escrito en 1 Corintios 11:26. Dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Este es el mensaje que tenemos que conocer y seguir abundando en conocimiento todos los días, porque es el mensaje de la salvación universal. Cristo murió para toda la humanidad. Así que damos gracias al Señor por tener la oportunidad de conocer cada día más de la obra de Cristo en la cruz. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza. Estamos en la semana del recordatorio de la muerte de Cristo. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Bendiciones.